Un gusto poder estar el día de hoy con ustedes. Vamos a hablar sobre adaptación de lentes de contacto blandos esféricos. Describiremos algunas características clínicas en el proceso de adaptación. Antes de empezar esta conferencia, quiero hacer una declaración de responsabilidad en la cual declaro que no tengo conflicto de intereses, ya que de repente algunos temas o puntos que vamos a tocar en el transcurso de la conferencia son conceptos míos y no representan a ninguna compañía de lente de contacto. Cuando uno piensa adaptar lentes de contacto blandos, siempre toma en cuenta la permeabilidad, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos dos tipos de lentes de contacto, o sea, dos materiales enfocados a lentes blandos. Tenemos los lentes de EMA y tenemos los lentes de hidrogel y silicona. Si observamos en la gráfica, los lentes de hidrogel y silicona son lentes que son de alta permeabilidad comparada a los lentes de EMA. Por otra parte, los lentes de contacto se clasifican en dos grupos, en los grupos de bajo contenido de agua y en los grupos de alto contenido de agua. Observando en la gráfica, los lentes de silicona están dentro de los grupos de bajo contenido de agua. O sea, la gran mayoría de los hidrogeles de silicona en nuestro mercado están por debajo del 50% de agua. Sin embargo, en los lentes de contacto de EMA vamos a tener dos grupos, el grupo de bajo contenido de agua y el grupo de alto contenido de agua. Esto es importante tener en cuenta el contenido de agua porque podría influir en el proceso de adaptación y en la toma de decisión final del proceso. Lo que sí también tenemos que tener en cuenta es que en los últimos años los lentes de hidrogel y silicona han ido migrando hacia tener mayor contenido de agua. El objetivo de esto es mejorar el confort desde el punto de vista de adaptación. También debemos tener en cuenta el espesor del lente. Sabemos que el espesor del lente puede influir en la transmisibilidad de los lentes de contacto. Si vemos en esta gráfica inferior, podríamos observar y establecer de que a mayor espesor hay un cambio asociado o hay un cambio que se asocia a la transmisibilidad del lente de contacto, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante para los que adaptamos lentes de contacto tener en cuenta los valores de transmisibilidad. Acá les pongo los valores de transmisibilidad crítica descritas ya hace un buen tiempo atrás, que deben ser importantes, deben ser tomados en cuenta en el momento de decidir las modalidades de uso de nuestros pacientes. Yo creo que un proceso de adaptación inicia con exámenes preliminares. Una parte de ese proceso es esta fase clínica donde probamos el lente de contacto y vemos cuál es la mejor opción, pero también debe venir una parte, es la selección de ese tipo de lente de contacto para la modalidad que el paciente va a tener que usarlas. Ya entrando de fondo a la conferencia, vamos a empezar a escribir de algunas características de cómo se determina el lente de prueba. Existen varios métodos para determinar la curva base de un lente de contacto. ¿De acuerdo? Este método que les presento acá, pues básicamente trabaja con un concepto de Sagitta, en la cual las keratometrías que van desde 40-50 hasta 44-50 corresponden a curvas bases de 860 a 870. Si tenemos keratometrías mayores de 44-50, corresponden a curvas bases de 840 a 830. Y cuando estamos por debajo de 40-50, pues vamos a adaptar lentes de contacto con curvas bases de 890 o curvas bases de 9. Tener en cuenta que esto es un lente de prueba, o sea, solo estamos determinando el primer lente de prueba. Por otra parte, en cuanto al diámetro, sabemos que existen también varios métodos para establecer el diámetro de los lentes de contacto. En general, lo que tenemos como parámetro establecido es que lo mínimo que deberíamos aumentar es 2 milímetros, ¿no? Y lo máximo es 4. En esta tabla que tenemos ustedes, en esta diapositiva que observan, pueden observar que al diámetro de la córnea le aumentamos 3 milímetros, ¿no? Son parámetros con los cuales hemos venido trabajando hace un buen tiempo con un grupo de colegas, ahí tienen los nombres de las referencias. Y vamos a ver unas diapositivas que si estos conceptos han ido cambiando o cómo es que hoy en día el mercado se va moviendo con respecto a la estabilización o al cálculo de los diámetros y de las curvas bases de los lentes de contacto. Digamos que este estudio que tienen acá lo que buscó es ver qué relación existía o cuál era el rango en el cual los lentes de contacto que tenemos en el mercado podrían cubrir rangos keratométricos. Entonces lo que pudieron establecer es lo siguiente, por decirles, ¿no? Un lente de contacto con una curva base de 860 cubre muy bien a rangos keratométricos que van desde 39.25 hasta 45.25 para ir redondeando. O sea, todos esos rangos funcionan muy bien, ¿no? Se relacionan muy bien con lentes de contacto con curvas de 860. Cuando hablamos de las curvas de 840 son curvas más cerradas.
Si podemos observar en la diapositiva, también observamos que los lentes de contacto de 840 cubren queratometrías que van desde 42.12 hasta 46.87. O sea, tenemos un buen rango en las cuales estos dos tipos de lentes de contacto, o estas dos curvas de lentes de contacto, que en la gran mayoría de los lentes de contacto de reemplazo programado que tenemos en el mercado, nos permiten tener un buen rango, digamos, de queratometrías que pueden ser adaptadas. Esto, sin embargo, cuando lo trabajaron sobre la K plana. Cuando lo trabajaron sobre la K curva, pues la relación fue muy parecida, no hubo diferencias significativas, y lo que sí ellos pudieron observar es que los lentes de contacto tienen un buen confort. ¿De acuerdo? Entonces, lo que podemos establecer es que en general las curvas bases de los parámetros que tenemos hoy en día en el mercado están hechas para funcionar en rangos, yo diría que van más o menos desde 40 hasta 45, ¿no? que son de repente las queratometrías más comunes. Hay que tener en cuenta que queratometrías mayores de 45 son sospechosas de queratocono, queratometrías por encima de 48, lo más probable es que sean queratoconos, hasta que nos demuestren lo contrario, y todas queratometrías por debajo de 40 pues podrían estar asociadas a córneas o cirugías refractivas. Entonces hay que tener en cuenta también esa parte. Por otra parte, con respecto al diámetro, esta diapositiva que les presento es una diapositiva tomada del módulo de IACLE de la versión 2020, en la cual describen, ¿no?, una serie digamos, de parámetros para poder establecer los diámetros del lente de contacto. Y lo que podemos observar es que los diámetros que van desde 10.20 hasta 12 milímetros corresponden a diámetros estándares que tenemos en el mercado de lentes de contacto. Sin embargo, debemos considerar algo, ¿no? Y es esto. Este es un estudio en el cual pues, se realizó una serie de parámetros, se realizó una serie de parámetros a dos tipos de etnias, a pacientes caucásicos y a pacientes asiáticos. Y lo que ustedes pueden ver en la línea roja, pues sobre lo que les mostramos, es cómo cambia el diámetro corneal, ¿no? Si podemos observar, el diámetro corneal en los pacientes caucásicos es más o menos de 11.7, que es lo que se describe de repente en muchos libros de la literatura. Sin embargo, en los pacientes asiáticos ese diámetro es de 11.2. Noten que hay una diferencia de 0.5 y este estudio demuestra que hay una diferencia significativa. Entonces, yo creo que es importante tomar también en cuenta las referencias, ¿no? Si bien es cierto, esta diapositiva que les vuelvo a mostrar describe unos parámetros ya establecidos. Para tomar decisión en cálculo del diámetro, debemos tener en cuenta cuál es la fuente con la cual se construyó esta base o esta información. De repente fue creada en función a pacientes caucásicos y esto no aplica de repente a pacientes latinos o a los pacientes de esta parte del mundo. Entonces creo que es importante hacer estudios o establecer estudios en los cuales nos permitan saber cuáles son nuestros parámetros topográficos, los cuales yo creo que nos ayudarían a entender mejor el proceso de adaptación de nuestros pacientes. Entonces, ¿qué hacemos o qué es lo que debemos hacer para tomar esa decisión del diámetro ideal? Un diámetro ideal de lente de contacto blando debe de ser el 20% mayor que el diámetro del corto. Si observan la diapositiva, una de ellas tiene un diámetro menor. Cuando un diámetro es muy pequeño, lo que puede suceder es que el lente se descentra, y cuando un lente es muy grande, lo que va a suceder es básicamente podría producir respuesta vascular. Entonces hay que tener en cuenta esas dos condiciones. Creo que la observación clínica del lente de contacto puesto ya en el ojo del paciente nos permitirá establecer cuál es el diámetro correcto, ¿no? Y recuerden esta imagen en la cual les presentamos, donde vemos que el diámetro central, esta imagen que está en el centro, podríamos decir que es un diámetro ideal, correcto, para establecer el diámetro de un lente de contacto. Ya entrando a qué características tengo que evaluar. Una vez puesto el lente de contacto, recuerden que debemos darnos un tiempo
un tiempo en el cual el lente tiene que estabilizarse, porque al poner el lente de contacto se activa la secreción refleja, eso va a hacer que el lente se mueva demasiado, debemos darle un tiempo de estabilización, hay que evaluar una serie de parámetros. Dentro del proceso de adaptación, cuando adaptamos lentes de contacto blandos, existe un credo o una filosofía. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que hay dos cosas mínimas que una adaptación de lente de contacto debe cumplir. Esas dos condiciones mínimas pues son estas. Primero, el lente tiene que moverse. Todo lente de contacto tiene que moverse. Eso es lo mínimo que debe cumplir. El movimiento es importante para intercambio animal, el movimiento es importante para que ingrese oxígeno. Si bien es cierto, el ingreso de oxígeno no es tan significativo, pero sí tiene que moverse. Además, el movimiento del lente ayuda a remover desechos. Entonces, todo lente de contacto blando lo que debe hacer como mínimo es moverse. Lo otro que deben ver es que cuando se mueve el lente de contacto, así como están viendo en el video, lo que sucede está exponiendo córnea. Esto no debería suceder. O sea, cuando el lente de contacto se mueve, lo que debe pasar es que además de moverse, debe cubrir la córnea. ¿De acuerdo? Entonces, todo lente de contacto, lo mínimo que debe hacer en el proceso de adaptación es moverse y tiene que cubrir córnea. Si este no se mueve o si este expone córnea, como que es en el segundo video que hemos estado viendo, debería el lente de contacto salir y buscar una opción distinta a la que estamos viendo. Existen, bueno, algunos patrones, algunas características para evaluar. ¿Qué cosa tenemos que evaluar? Tenemos que evaluar el centrado, tenemos que evaluar el cubrimiento, tenemos que evaluar el movimiento del lente, ya sea en posición primaria o en mirada superior, algunos establecen en miradas laterales. Tenemos que hacer el push-up test, finalmente evaluar la agudeza visual previo a una sobrerefracción y finalmente establecer el confort. Yo creo que con estos parámetros que tenemos en esta diapositiva, podríamos tomar una decisión clínica dentro de este proceso del lente de contacto de adaptación. El profesor Lewis-Williams describe que no solo es evaluar el lente en posición primaria, sino evaluamos en las diferentes posiciones, ¿no? Yo creo que es importante eso. Hay que evaluar el lente de contacto, cómo es que se comporta en las diferentes posiciones de mirada. ¿De acuerdo? Ya entrando al centrado, uno considera que un lente de contacto está centrado cuando éste se mueve. O sea, uno le pide al paciente que parpadee y el lente de contacto debe moverse. Y el centrado indica que el lente de contacto debe regresar a la posición inicial donde estaba, ¿no? Eso es considerado como un centrado ideal. Sin embargo, si ustedes ven las gráficas, ¿no? La gráfica A aparentemente el lente está centrado y la gráfica B pues se encuentra aparentemente descentrado. Lo que les trato de decir al ponerles estas gráficas es que no se guíen por la posición del lente. Podríamos decir que la gráfica A aparentemente está centrado y la gráfica B aparentemente está descentrado, pero no necesariamente eso es el caso. El paciente tiene que parpadear y después del parpadeo tengo que ver cuál es esa posición en la cual el lente termina. Digamos, en el caso B, el lente aparentemente está descentrado, pero el paciente parpadea y si el lente regresa a esa posición, el lente estaría centrado. Lo que estaríamos viendo es un desplazamiento del lente. Entonces, ¿esto podría suceder? Pues sucede en algunos casos. ¿De acuerdo? Entonces, tomen en cuenta eso. ¿Cómo es que se registra el centrado? Vamos a ver algunos casos acá. Noten que en este caso le pedimos al paciente que parpadee y noten que el lente regresa a su posición. Entonces, una forma de describir el centrado es hacer una cruz y graficar el lente de contacto en el centro, lo que indica que el lente está centrado. Otra forma, en este video, miren, en el video inferior, noten que el lente después del parpadeo queda ligeramente desplazado hacia arriba, o sea, queda descentrado superior. Cuando un lente está descentrado superior, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Un método es que grafica la cruz, grafica el círculo y marca la zona en la cual está expuesto el lente de contacto. Entonces, en este caso le hace una marca. Esa es una forma. La otra forma es que simplemente grafique la posición en la cual está el lente de contacto. Debemos tener en cuenta que un lente de contacto que se descentra, lo más probable es que está flojo. ¿De acuerdo? Entonces, el lente que se descentra está flojo. Y un lente que está centrado, lo más probable es que está óptimo o también podría estar ajustado. Vamos a ver acá un video. Miren, le pedimos al paciente que parpadee. Observen que el lente de contacto regresa a la posición inicial donde estaba, lo cual me indica que este lente de contacto está centrado. Ahora miremos esto de acá. Miren, le pedimos al paciente que parpadee y miren lo que va a suceder.
expone córnea. O sea, en el momento que parpadea, expone córnea, por momentos se descentra y luego regresa a su posición. Entonces, este lente se está descentrando y sí hay una relación entre el descentrado y la exposición de córnea. Normalmente las dos van juntas. Este lente estaría flojo. Algo que deben tener en cuenta es que cuando les pase esta condición, yo les recomendaría, antes de decir que el lente está flojo, retire el lente de contacto y verifique si está en la posición correcta, porque a veces un lente invertido crea este efecto, ¿no? Este efecto de descentramiento del lente de contacto. Entonces recuerde esto, un lente centrado es cuando un lente regresa a su posición inicial y en ese proceso de movimiento el lente debería mantener o debería cubrir córnea. En este caso estaríamos frente a un caso de un lente de contacto flojo. Entrando a la fase del cubrimiento, es importante evaluar el cubrimiento primero en posición primaria de mirada, ¿no? Como hemos ido viendo algunos videos, el primer video que les presenté del lente centrado, pudimos observar que el lente se movía, regresaba a su posición inicial y este estaba cubriendo córnea. Pero necesitamos evaluar cuál es el comportamiento del lente en las diferentes posiciones de mirada. Entonces, para esto uno le dice al paciente, mire a la derecha, mire a la izquierda, mire hacia arriba, mire hacia abajo, y debe ver que el lente de contacto en todas estas posiciones debería estar cubriendo. Miremos este video. Tenemos acá al paciente, pues le vamos a decir que mire a su derecha, que mire a su izquierda, que mire hacia arriba. Y noten que en todas esas posiciones siempre el lente de contacto estuvo cubriendo córnea. Después le diremos que mire hacia abajo, levantaremos el párpado y ver si el lente está en esa posición. Entonces es importante establecer esto. El cubrimiento puede ser parcial o puede ser completo. ¿Cuándo es completo? Cuando cubre en posición primaria y además cubre en las diferentes posiciones. Eso es ideal. Pero puede existir casos que en posición primaria está cubriendo y en algunas de estas posiciones de mirada el lente de contacto se desplazó y dejó de cubrir córnea. En ese caso sería cubrimiento parcial. ¿De acuerdo? Un cubrimiento parcial también está asociado a un lente de contacto flojo. Ya entrando al movimiento de los lentes de contacto, existen diferentes valores para el movimiento de los lentes de contacto. Miren la diapositiva en la cual podemos ver que los lentes de contacto de EMA tienen un movimiento mayor con respecto a los hidrógenos de silicona. Tomen en cuenta que los lentes de contacto de EMA de alto contenido de agua se mueven menos y esto es porque al tener más agua el lente es más flexible y tiende a irse más hacia la superficie del ojo. Además, hay que evaluar un movimiento que decimos movimiento en mirada superior. El movimiento en mirada superior es un movimiento muy importante. Para muchos clínicos consideran que evaluar el lente pidiendo al paciente que mire hacia arriba y pedirle que parpadee es una buena opción para poder ver el movimiento del lente, que a veces en posición primaria de mirada se nos hace un poco complejo o dificultoso. Entonces vamos a ver unos videos. Noten en este video en la cual el lente se está moviendo pues, más o menos 0.75 milímetros. Noten en esta parte donde no hay movimiento, ¿no? O sea, en este segundo video que están viendo, pues el lente de contacto no tiene movimiento. Es importante, creo, desde el punto de vista de la clínica de adaptación de lentes de contacto, establecer la cantidad del movimiento. Les voy a contar cómo es que yo mido el movimiento, cómo es que establezco esa cantidad. Vamos a tomar este ejemplo que la córnea tiene 11 milímetros y yo le puse 3 milímetros. Recuerden que le aumento 3, 1.5 a cada lado. Entonces, desde el borde de córnea hacia el borde del limbo, desde el borde del limbo corneal hacia el borde del lente de contacto tenemos básicamente 1.5. Yo imagino que alguien me diría, pero ¿y si es menos? Una forma de poder medir este ancho, este espesor, sería usando pues, en la hendidura le ponen una franja en hendidura entre el borde del lente de contacto y el borde del lente y la miden y sabemos que en el control de espesor de las lámparas de hendiduras podremos medir cuánto es el espesor, ¿de acuerdo? Y sabríamos cuánto tiene ese espesor desde el borde del limbo hasta el borde del córnea. Para este ejemplo vamos a tomar que es 1.5. Si observamos hay un vaso que está a la mitad de ese tramo, lo que implica que eso sería 0.75. Vamos a ver qué pasa, miren el video.
El paciente parpadea y noten que el borde del lente de contacto llega a la altura del vaso y después regresa a su posición, lo que me estaría indicando que este lente se está moviendo 0.75. Alguien podrá decir, pero puede ser 0.6, alguien podrá decir, pero es 0.8, pero en realidad estamos dentro de esos parámetros, ¿no? Entonces yo creo que es importante establecer la cantidad del movimiento. Vamos a ver acá otro video, miren, en la cual tenemos el lente de contacto, siempre es bueno buscar vasos que les permitan trabajar. Si quieren tener un valor más exacto de este espesor desde el borde del limbo corneal hacia el borde de córnea, recuérdense hacer una hendidura sobre esa zona y medir ese espacio con el control de espesor de la lámpara hendidural. Pero para este ejemplo vamos a tener en cuenta que es 1.5. Noten que si yo lo divido en tres partes, a la flecha azul sería más o menos 0.50, a la flecha verde 1 milímetro. Y si el borde del lente de contacto llega al borde del limbo, entonces se estaría moviendo 1.5. Vamos a ver qué es lo que pasa en este video. Si se acerca a la flecha roja, perdón, a la flecha azul, estaríamos hablando de 0.5, ¿no? Si pasa esa flecha azul y se acerca hacia la flecha verde, estaríamos entre 0.5 y 1 milímetro. Vamos a ver qué sucede. Vamos a pedir al paciente que parpadee. Vamos a pedirle que parpadee. Y en este proceso, miren lo que sucede. Noten que el lente de contacto llega casi hacia la altura de los vasos y podríamos estar diciendo que el movimiento de este lente de contacto fluctúa entre 0.5 a 0.4 milímetros, ¿no? Entonces es importante, yo creo, establecer esta cantidad de movimiento y sobre todo registrarlo. Lo que sí debemos tener en cuenta es un efecto que se llama tracción conjuntival. Miren este video. Aparentemente el lente se está moviendo, pero si se dan cuenta y observan, lo que se está moviendo son los vasos de la conjuntiva. Entonces este lente de contacto está ajustado y lo que está sucediendo es que el lente está moviendo la conjuntiva, porque hay un concepto de tracción conjuntiva. O sea, el lente está ajustado que hace que la conjuntiva se mueva. ¿Cómo debería ser? Debería ser un movimiento limpio. Entonces es importante cuando ustedes están evaluando el movimiento en posición primaria de mirada, percátense en los vasos, ¿no? El lente debe moverse y estos vasos no deben tener ningún movimiento. Si los vasos tienen algún tipo de movimiento, entonces podríamos decir que estamos frente a una tracción conjuntival. ¿De acuerdo? Lo que sí podría contarles es que la tracción conjuntival es una condición que se presentan en conjuntivas laxas y esa condición no es muy común, pero sí creo que es importante tenerla en cuenta desde el punto de vista de adaptación. Lo mismo tenemos, miren, este lente de contacto, miren la flecha, ese vaso más o menos está a la mitad, o podríamos decir un poquito más de la mitad, y miren cuando parpadea el lente de contacto, pues regresa a esa posición inicial. ¿De acuerdo? Entonces noten esos parámetros que son importantes. Miremos ahora este otro video. El paciente parpadea, noten, vamos a pedirle que parpadee, y cuando el paciente parpadea lo que podemos observar es que básicamente no hay movimiento o el movimiento es muy mínimo. Si alguien dice que en este caso hay movimiento, el movimiento debe ser de 0.1. Con relación al movimiento, lo que les presento en esta diapositiva es básicamente un estudio en la cual se realizó para ver cuál era esa relación que existe entre el movimiento del lente de contacto y las horas de uso. Y lo que podemos establecer es que en este estudio lo que se pudo establecer es que a mayor horas de uso hay una disminución en, digamos que, en el movimiento del lente de contacto. Debe quedarnos, para más o menos quedar claro, las líneas rojas corresponden a los lentes de EMA y las líneas verdes corresponden a los lentes de silicona. Si observamos a simple vista, los lentes de silicona se mueven menos con respecto a los lentes de EMA, que ya los habíamos visto inicialmente, ¿no? Cuando describíamos los valores. Entonces es importante tener en cuenta eso. Un lente de contacto de EMA se mueve más con respecto a un lente de contacto de silicona desde inicio. A medida que van pasando las horas de uso, ambos lentes van disminuyendo en la cantidad de movimiento. Dentro de este estudio se hizo una comparación de la curva ROP.
¿Qué cosa es una curva ROC? Una curva ROC es un modelo estadístico que se usa básicamente para poder establecer o hacer cortes, sobre todo cuando uno quiere validar algún test o algún procedimiento o algún examen clínico, lo llevamos hacia una curva ROC. Y lo que busca la curva ROC es ver cuál es ese valor de corte que nos permita que el test sea extremadamente confiable y descarte esos conceptos de los falsos positivos o los falsos negativos, haciendo que el test sea muy bueno para un diagnóstico. Lo que podemos observar es que mientras, digamos que las líneas las líneas sean rojas, verdes, mientras estas líneas estén más cerca hacia el punto 1, podemos decir que el test es más confiable. Y miren lo que sucede. Lo que sucede cuando hicieron esta comparación, miren en los lentes de EMA. En los lentes de EMA el valor más alto es a los 5 minutos. Sin embargo, en un lente de silicona el valor más alto se encuentra en los 20 minutos. O sea, entonces acá hay una diferencia. Si yo quiero evaluar el movimiento del lente de contacto a los 5 minutos, es un valor que debo tenerlo en cuenta. Para un hidrogel de silicona no sería tan confiable. De repente para un hidrogel de silicona podría ser entre 10 a 20 minutos. Entonces, tomen en cuenta el tiempo en el cual empiezan a hacer esta evaluación, que es muy importante. Ya pidiendo al paciente que mire en mirada superior, uno le pide al paciente que mire hacia arriba, le pide que parpadee, y a medida que él va parpadeando, pues noten que el lente se mueve. La forma de medición es muy similar a posición primaria, o miren en este caso, cuando el paciente parpadea, el lente de contacto llega casi al borde del limbo, lo que me estaría diciendo que tiene un movimiento de 1.5. Entonces, creo que esta es una forma importante de poder evaluar los lentes de contacto. Miren esto de acá. El paciente parpadea, el lente de contacto tiene aparentemente menos movimiento, pero cuando le pedimos que mire hacia arriba, noten que el lente empieza a desplazarse hacia la parte inferior. Y esta es una condición inaceptable, porque el lente al desplazarse hacia la parte inferior, lo que está produciendo es una exposición de corte. Ya llegando al push-up test, que es un punto importante que debemos tener en cuenta, el push-up test nos permite ver la resistencia al movimiento. Es importante, como vemos en el video, empujar el lente de contacto y ver cuánto se está desplazando. El push-up test va en valores desde 0 a 100, teniendo en cuenta los rangos de 30 a 60, que son los más convencionales. Y lo que vamos a ver es que un push-up test de 40 a 50 es ideal, mayor de 50 a 60 es básicamente un lente de contacto que tiene menos movimiento. Y un lente que está por debajo de 40 es un lente de contacto que tiene más movimiento. Se considera como flojo. Hay que tener en cuenta que en el push-up test uno mide la resistencia. Acá vamos a ver algunos videos de push-up test en la cual, miren, este lente se está moviendo rápido. Le estamos poniendo un push-up test de 50. Y miren que en este caso estamos moviendo el lente de contacto, miren, en este segundo video. Y vamos a observar que lo que está sucediendo es que el lente se mueve lentamente, lo cual hace que le pongamos un push-up test de 70%. Acá tenemos otros videos en los cuales, miren, estamos empujando el lente, este lente se mueve más rápido y comparen esto de acá. Miren, en la cual ponemos el lente y esta se mueve relativamente poquito menos. Esto hace que le vayamos poniendo diferentes valores, ¿no? Entonces yo creo que en el push-up test es importante establecer esa cantidad de movimiento, esa velocidad del movimiento que nos permite establecer cuál es el patrón correcto. Dentro de otro acá, miren, miremos este push-up test que nos permite ver igual 100% de ajuste, o sea 100% de resistencia, ese es el valor que pondríamos, está asociado a un lente ajustado. Y dentro de ese estudio que pudimos ver, noten que el push-up test con el transcurso del tiempo se va manteniendo, es un valor que no cambia en cuanto al valor que uno obtiene. Con respecto a la curva ROC, también creo que es ideal evaluar el push-up test a los 5 minutos en los lentes de EMA y en los lentes de hidrogel y silicona esta debería ser entre 10 a 20, siendo lo ideal 20, ¿no? Entonces yo creo que es importante tener en cuenta estos parámetros. Ya entrando a la sobrerefracción, es importante, si usted tiene un paciente, la refracción del paciente era -2, su lente de prueba era -2, es importante hacer la sobrerefracción, ¿no? Ya que ciertas características del lente como modos de elasticidad, configuraciones de diseños podrían influir en el poder. No es normal,
pero podría darse el caso. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante pues, hacer una sobrerefracción sobre los lentes de contacto. Luego verifique la agudeza visual. Si esta mejora después del parpadeo, indica que el lente de contacto está ajustado, y si esta empeora después del parpadeo, indica que el lente de contacto está flojo. ¿De acuerdo? Entonces considere estos valores que son importantes para tener en cuenta el proceso de adaptación. El confort es otro punto a tomar en cuenta. Digamos que lo malo de evaluar el confort es que es muy subjetivo. Va a depender cómo uno hace la pregunta al paciente. Esta es una escala que tenemos en la cual evaluamos el confort desde 1 a 5, teniendo en cuenta que un valor normal es mayor de 4. O sea, todo confort todo valor mayor de 4 va a ser considerado como un buen confort. Y por debajo de eso, el confort relativamente es bajo. En cuanto al confort, lo que podemos observar es que también observen que a los 5 minutos, cuando se inserta el lente de contacto, los lentes de EMA tienen mejor confort que los lentes de silicona. ¿De acuerdo? Pero vemos en la gráfica que ambos lentes tienen relativamente un buen confort. Noten que a medida que va pasando el horario de uso, los lentes de hidrogel y silicona se hacen más confortables. Entonces sería interesante o sería bueno no hacer esta pregunta en el inicio de la adaptación, sino más o menos, si se dan cuenta, a los 20 minutos de haber puesto los lentes de contacto. Nos va a dar una idea mejor del confort. Pero lo que sucede a medida que va pasando el horario de uso en los lentes de contacto es que en general el hidrogel y silicona va a tener mejor confort que los lentes de contacto de EMA, por lo menos es lo que podemos ver en la gráfica. Ya para terminar esta última parte, vamos a escribir de algunas características inaceptables. Es inaceptable que el lente de contacto exponga córnea, como ustedes pueden ver. Es inaceptable que el lente de contacto no se mueva al push-up test. Es inaceptable que cuando un lente de contacto, el paciente mira hacia arriba, pues el lente se desplace inferior. Es inaceptable que un lente de contacto presente bordes arrugados, que el lente se indente o que produzca cierto grado de enrojecimiento. También debe tener en cuenta que la agudeza visual inestable es una condición que no se acepta y básicamente el disconfort. Son condiciones que no se aceptan dentro del proceso de adaptación. Algunos corresponden a lentes flojos, algunos corresponden a lentes ajustados. Finalmente, para terminar esta conferencia, yo creo que debemos empezar por un buen pie, haciendo bien las cosas. Exámenes preliminares son importantes, nos permiten establecer curvas, bases, diámetros, seleccionar materiales, ¿no? Empiecen haciendo exámenes preliminares. Creo que también es importante tomarse el tiempo para evaluar las características de evaluación. Recuerden que cada lente de contacto puede ser distinto, no es lo mismo evaluar un lente de EMA o un lente de silicona. Y creo que, y estoy convencido, que siempre deben hacer una prueba clínica de lente de contacto. Nos da mucha información, independientemente del tipo de lente. En este caso estamos hablando de lentes de contacto blandos esféricos, pero creo que en general se debe hacer una prueba clínica. Nos da mucha información para tomar decisión en el proceso de adaptación. Ya para terminar, agradecer al CLAS por la invitación. Acá les dejo algunas referencias que hemos usado para esta conferencia. Un gusto poder haber estado el día de hoy con ustedes y espero que esta conferencia haya sido de su agrado. Muchas gracias.